Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Estefanía Benavente y soy la responsable del producto de mando y señalización dentro de Siemens. Como os digo, os doy la bienvenida a estas micropíldoras formativas donde hablaremos de nuestra gama Sirius Act. En primer lugar, quería enseñaros de manera general las 5 características fundamentales sobre las que se sustenta nuestra gama. Como siempre digo, me gusta hacer diferenciación entre las 3 primeras y las 2 últimas que os voy a comentar. Las 3 primeras me refiero al diseño moderno, la robustez y el montaje sencillo, porque de una manera o de otra todos los fabricantes tenemos estas 3 características. Con mayor o menor grado de acierto, todo el mundo tiene un diseño en sus pulsadores, un grado de protección y una manera de montar. Sin embargo, la customización y la comunicación flexible son características punteras y diferenciadoras que no podemos encontrar en todos los fabricantes, ¿vale? Profundizaremos más sobre la customización y la comunicación flexible. No es objeto de esta micropíldora, pero sí quería que supierais que tenemos comunicación tanto en Profinet como en ASI y en IO-Link en nuestra gama de mando y señalización. Esto es un punto importante siempre que estemos hablando de integración con la parte de automatización, ¿vale? Bueno, paso a nombrar de manera general las características. Por un lado tenemos el diseño moderno en 4 tipos de diseño, la robustez, que es IP69K como estándar de fabricación, y el montaje sencillo, que aunque profundizaremos más adelante, sí quiero adelantaros que en función de la configuración que tengamos tendremos nuestra cabeza actuadora luminosa o no, nuestro módulo de soporte y nuestros contactos que van enchufados en la parte trasera. Toda la pulsatería está estandarizada en el soporte de 3 contactos, aunque luego veremos que tenemos particularidades. Y en función de la solución que elijamos tendremos contactos abiertos, contactos cerrados, y en caso de dispositivos luminosos, en la parte central tendremos colocado nuestro LED. ¿De acuerdo? Pasamos a la parte de diseño, a explicaros la parte de diseño, donde podemos encontrar 3 diseños de taladro de 22 milímetros de diámetro, ¿vale? Estos 3 diseños corresponden al plástico, al metal brillante y a la gama metal mate. Una aclaración de la gama metal mate es que aunque el embellecedor es metal, el cuerpo del equipo es plástico, ¿vale? Y por último tenemos un cuarto diseño de taladro de 30 milímetros que es metal plano y el acabado del metal es mate, ¿vale? Este tipo de equipos es totalmente rasante y, como veremos luego en la parte de la customización, todos ellos se pueden serigrafiar en los propios equipos, pero en esta gama de 30 milímetros podremos serigrafiar también el marco. Cosas positivas de tener los 4 diseños y de nuestra manera de entender la gama de pulsatería, que son todas compatibles entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros accesorios de soporte, módulos de contactos y módulos LED son intercambiables entre cualquier configuración, de tal manera que si yo elijo un pulsador de metal brillante para mis equipos y el día de mañana bien se me ha estropeado o bien he tenido la necesidad de cambiarlo por otro equipo o por otro color, tanto mi módulo mis módulos de contactos como mi soporte lo puedo mantener y simplemente intercambiar una cabeza por otra, ¿vale? La única restricción que tenemos es el soporte plástico, o como a mí me gusta decir, el soporte metálico es válido para las 4 gamas y el soporte plástico solo sería válido para las cabezas actuadoras de cuerpo plástico, es decir, la gama plástica y la gama metal mate, que como hemos dicho tiene el cuerpo plástico, ¿vale? Es el único detalle al que tenemos que prestar atención, pero como os digo, si utilizamos el soporte de metal podremos utilizar las 4 gamas indistintamente e intercambiar las cabezas entre ellos sin ningún problema. Bien, vamos a ver de manera general los elementos que tenemos en cuanto a pulsadores, selectores, setas de emergencia, etc. Pero de manera muy general. Tenemos diseños de botones rasantes, tanto en versiones no luminosas como luminosas, y dentro de la gama de pulsadores tenemos botones rasantes, botones con el aro saliente o el botón más saliente, como podéis ver más a la derecha, y por último botones de carrera muy prolongada o muy salientes, ¿vale?
En ocasiones necesitamos señalizar de una manera más clara o con mayor superficie de señalización algún tipo de aplicación. Para estos casos tenemos pulsadores de tipo Z en los que podemos encontrar soluciones de 30, 40 y 60 milímetros de diámetro exterior. Como veis, tenemos superficies que se pueden iluminar y superficies también no luminosas, pero esto siempre va a depender de los contactos y los LED de los LED, fundamentalmente en la parte de iluminación, que le ponga en la parte trasera, ¿vale? Por otra parte tenemos también pulsadores múltiples o en este caso dobles, por ejemplo, que vienen directamente de fábrica con la serigrafía, el marchaparo o directamente no traen nada para que el cliente pueda serigrafiar lo que considere. En este caso de los pulsadores dobles también tenemos versiones iluminables y sin iluminar y con botón rasante en la parte de marcha y saliente en la parte del paro o ambos de ellos rasantes, ¿vale? Por último, destacaros como novedad el pulsador cuádruple que lo hemos lanzado este año al mercado, que fundamentalmente ha salido para aplicaciones en las que existe movimiento en las 4 direcciones. Lo tenemos en versión serigrafiada con las flechas, pero también lo tenemos sin nada escrito, lo mismo de antes, para que el cliente pueda poner lo que considere. Vale, eso respecto a la parte de pulsadores. Respecto a la parte de selectores y manipuladores, tenemos 3 tipos. Por un lado la maneta larga, la maneta corta y por otro el botón giratorio. En este caso no tenemos como en los pulsadores un pulsador que es opaco, por así decirlo, que sería el no luminoso, y otro luminoso. En este caso de los selectores solo tenemos una única referencia de catálogo. ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, pues que mi selector de maneta corta de 2 posiciones, sostenido y blanco, va a ser la misma referencia si lo quiero luminoso y si lo quiero no luminoso. ¿Por qué? Porque como os he venido diciendo, nuestra manera de montar la pulsatería es modular, entonces en caso de que yo lo quiera iluminar, le montaré en la parte trasera un LED, y si no lo quiero iluminar, no se lo montaré. Vale. ¿Cómo funcionan nuestros selectores? Por defecto, el selector va a empujar en las posiciones que tiene asignadas, me refiero, posición a derechas, posición a izquierdas, posición 1, 2, 3, ¿vale? ¿Qué ocurre con la posición central? Que el selector viene de fábrica, como veis en la imagen. Bueno, pues que en esta posición central, por defecto, el selector no pisa ningún contacto. ¿Qué tenemos que hacer para que el contacto central se pise? Bien, tenemos que trabajar con los empujadores que por defecto vienen de fábrica. ¿Cómo funciona este sistema de los empujadores? Bueno, pues siempre que yo tenga montado un empujador, imaginaros, a derechas, me va a pisar tanto la posición central como la de la derecha. De igual manera, si lo tengo montado a izquierdas, me va a pisar tanto la posición central como la de la izquierda. Que no quiero que me pise la posición central, porque a pesar de que tenga, imaginaros, 3 posiciones, solo quiero actuar en la de la derecha y en la de la izquierda, no montaría o no sería necesario que montase estos 2 empujadores. Luego, por tanto, cuando me llega mi dispositivo de fábrica, los quito y los guardo para más adelante si me hacen falta, y en caso de que luego no los encuentre o los pierda, los tenemos también como referencia de catálogo, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta eso, que sin el empujador solo se acciona el contacto del extremo respectivo que estamos hablando, y con él se acciona el contacto del extremo y el central, ¿vale? Más que tenemos en esta parte los manipuladores o joystick. Los tenemos con botón de habilitación y sin botón de habilitación. Los que tienen botón de habilitación, ¿qué ocurre? Pues que no los puedo mover hasta que no desbloquee el botón, ¿vale? Yo desbloqueo el botón inicial y en ese momento ya puedo moverlo libremente. Mientras que el que no tiene botón de habilitación tiene movimiento libre desde el momento inicial. Vale, siguiente parte del portfolio, las setas de emergencia. Tenemos setas de emergencia con cabezas de 30, 40 y 60 milímetros de diámetro exterior. Tenemos setas con llave de diferentes fabricantes también. Y unos elementos dentro del portfolio de setas que os quiero destacar son las setas de emergencia luminosas.
Como siempre digo y siempre me detengo especialmente en esta parte, una seta de emergencia no deja de ser un elemento de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando accionamos una seta de emergencia, como el propio nombre dice, es porque hay una emergencia, un problema o algo a lo que le tenemos que prestar atención de manera inmediata. Aunque nos parezca lo mismo, no es ni parecido tener una seta de emergencia no luminosa montada que tener una luminosa. ¿Por qué? Porque normalmente nunca hay una sola seta, siempre hay varias setas cercanas montadas. Entonces, si de repente se ha pisado una seta no luminosa, tengo que ponerme a buscar cuál ha sido y dónde está. ¿La voy a encontrar? Por supuesto que la encontraré. Tardaré más, tardaré menos, ver en una pantalla el problema que me ha surgido o la acabaré encontrando con la propia vista. Pero, ¿qué ocurre si en este proceso, en vez de tener una seta no luminosa, la tuviésemos iluminada? Pues que desde el momento en el que esa seta está pisada, se ilumina y entonces me va a llamar la atención de manera instantánea. Va a ser levantar la vista y voy a ver dónde está el problema. Luego, por tanto, como os decía al principio, es un momento crítico de emergencia donde puede haber incluso alguna persona con algún problema comprometido, ¿vale? Algún compañero que ha tenido algún problema, y lo que debemos hacer en ese momento es ver y actuar rápido. Por tanto, mi recomendación, me reitero, en siempre que podamos utilizar setas luminosas, porque la diferencia es muy grande unas respecto a otras, ¿vale? Vale. Por último, creo, queda otra parte, tenemos las lámparas de señalización, ¿vale? En este apartado tenemos bastante más portfolio que lo que venimos viendo en los apartados anteriores. Por un lado, tenemos las lámparas modulares, que os he venido contando, que montamos la cabeza actuadora, el soporte y los contactos, ¿vale? Con aspecto de lámpara, 30 milímetros, 22 milímetros, dentro de los diseños que os he contado. Pero en esta parte también tenemos unas lámparas de señalización con formato de pulsador. Aparentemente parecen un pulsador, pero en realidad son una lámpara, ¿vale? Luego, por tanto, bueno, pues aquí ampliamos el portfolio. Y si bien os he venido insistiendo en que toda la gama es modular, en esta parte de las lámparas es en la única parte donde tenemos formatos compactos, ¿vale? ¿Qué quiere decir el formato compacto? Quiere decir que en vez de tener el soporte y los módulos de contactos, la cabeza actuadora, digamos que me incluye una electrónica que tiene un tubo más alargado de lo normal, pero que bueno, vendría a ocupar exactamente lo mismo que si fuese modular. Pero este tubo contiene toda la electrónica de la lámpara, el LED, etc. Y no me haría falta montar los contactos, ¿vale? De tal manera que en esta parte compacta solo tendría la cabeza actuadora y el soporte. Bien. Específicamente dentro de esta gama compacta tenemos un equipo diferenciador que es el trío LED, ¿vale? Esto es un único equipo que tiene la capacidad de mostrarme los tres colores, el verde, el rojo y el amarillo, ¿vale? Lo tenemos en rango desde 6 voltios de tensión hasta 230, diferentes referencias. Y la verdad es que es muy útil tanto en cliente final como en distribución porque, como os digo, con una única lámpara podemos cubrir 3 colores. Acabando con la parte del portfolio general, mostraros que tenemos también selectores de llave de diferentes fabricantes, con cerraduras de diferentes fabricantes como son Ronis, CES, BKS, y que en caso de necesitarlo tenemos la posibilidad de configurar hasta más de 250 llaves diferentes o cerraduras diferentes, y también tenemos posibilidad de hacer amaestramientos de llave, o sea, tener una llave maestra y otras llaves que están, digamos, jerárquicamente por debajo de esta llave maestra. Pero bueno, en esto no voy a profundizar, ¿vale? También mostraros que tenemos otros dispositivos en formato 22 milímetros que a veces no son tan conocidos, como es de izquierda a derecha el potenciómetro, que lo utilizamos mucho para ver consignas en la parte de variación, ¿vale? La bocina en formato 22 milímetros, que en sitios donde hay poco espacio, en un simple taladro de 22, tenemos capacidad de hasta 85 decibelios, ¿vale? Y no ocuparía tanto como lo que viene a ser una baliza. Los adaptadores de puerta USB y RJ45, que en cualquier armario donde haya equipos a los que me tengo que conectar o programables, pues siempre viene muy bien
para no tener que estar abriendo y cerrando el armario. Y por último, las cajas. Tenemos muchas cajas con referencia específica de portfolio, de un elemento, de 2, de 3, ¿vale? Setas normales de puño de diferentes opciones. Y además en el configurador que veremos a continuación podemos configurar cajas de mando de 1 a 6 puntos de mando, ¿vale? Vale. Pasamos a la parte de montaje. Como os he contado inicialmente, el montaje de la pulsatería está estandarizado en el módulo de 3 y se montaría primero la cabeza actuadora, el soporte y los contactos, o a la inversa. Puedo montar los contactos primero en mi módulo de soporte y después llevármelo a la chapa y montarlo todo junto. Pero la manera de montarla vamos a ver de forma mucho más gráfica y sencilla sobre un vídeo, ¿vale? Vais a ver que en el momento que yo introduzco la cabeza en la chapa, las cabezas actuadoras vienen con una silicona que lo que me va a permitir es que el equipo ya no se me va a caer de la chapa independientemente de que yo aún no haya montado el módulo de soporte, ¿vale? Posteriormente engancharé el módulo, que va provisto de una corona que ya deja atrapada la cabeza actuadora y no le va a permitir el movimiento. Luego, por tanto, ahí ya no tendría opción de caerse y por último, o bien ya tendría los contactos montados o en ese momento los empezaría a montar. Un detalle importante en los módulos de contacto: podemos apilar doble contacto, bien sea abierto, bien sea cerrado, o bien tenemos también, estos son contactos individuales de 1+1, pero tenemos referencias que a nivel físico ocuparían lo mismo que estos dos, que podemos montar directamente, ¿vale? Pero siempre podemos montar en cada una de las posiciones doble contacto, ¿vale? Un detalle importante en caso de que tengamos un dispositivo luminoso: el LED siempre va montado en posición central y no admite contacto detrás. ¿Por qué? Esto es por un tema físico y eléctrico. Si yo tengo montado un contacto abierto o uno cerrado, cuando pulse mi pulsador, este contacto se pisa y por tanto pisa el de atrás. En el caso de un módulo LED, el módulo LED no actúa, no va a pisar nada. Luego, por tanto, no tiene ningún sentido que en la parte trasera le montemos nada. Luego, por tanto, en caso de que tenga un dispositivo solo de mando, podré apilar hasta 6 contactos. En caso de que tenga un dispositivo luminoso, podré montar hasta 5. 2 en esta posición, un LED y otros 2 en esta, ¿vale? Pero vamos a verlo sobre un vídeo. Y por último, una cosa importante también es que a la hora de realizar los orificios de montaje son orificios sencillos, no tienen ningún tipo de muesca ni de forma rara. Luego, por tanto, esto también nos facilita el mecanizado, ¿vale? Como os decía, lo vamos a ver sobre este vídeo, que lo va a ir explicando lo que os he contado yo ahora mismo. A la hora de montar simplemente tenemos que enfrentar la flecha de la cabeza actuadora y la del soporte. Y como habéis visto, la corona ha dejado cogida ya la cabeza actuadora en el momento que la ha montado. Luego la parte de los contactos, en los slots claramente reconocibles, lo vamos montando. Se nos estropea la cabeza actuadora, podemos sacar el bloque completo y simplemente cambiar la cabeza, ¿vale? Aprovechando también de esta manera todos los equipos. Vale, pasamos a la siguiente parte, que sería... Bueno, perdonad. Por último, os vengo insistiendo en que toda la pulsatería está estandarizada en módulo de 3, ¿vale? Pero por un tema lógico de los equipos que funcionan en 4 direcciones o en 4 posiciones, ¿vale? Tenemos estas 3 excepciones en las que se funciona con soporte de 4 posiciones, que son los pulsadores cuádruples, que necesitan 4 direcciones de movimiento, los joystick o manipuladores, que pueden ser de 2 pero también de 4 posiciones de movimiento, y el botón giratorio de 4 posiciones, ¿vale? Solo estos 3 equipos o estos 3 tipos de equipos funcionan con soporte de 4 posiciones. El resto de la gama va en módulo de 3. El soporte de 4 de hecho no sirve porque tiene un mecanizado diferente y el equipo no me va a entrar en este soporte, ¿vale?
Esto lo aclaro porque no es la primera vez que un cliente nos llama que un equipo normal, un pulsador normal, no le cabe en este módulo, ¿vale? Esto es porque está mal configurado. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Vale, pasamos a la parte de robustez. Hemos acabado la parte de diseño. La parte de robustez, muy importante dentro de las características principales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nuestro grado de protección a nivel de fabricación en la gama estándar de pulsadores, lámparas, selectores, setas, etc. es IP69K, ¿vale? ¿Qué quiere decir IP69K como grado de protección? Bueno, lo primero es el mayor grado de protección para entornos industriales, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que una vez que está montada, como veis en la imagen, bien sea en caja, bien sea en chapa, la pulsatería es insensible o no se ve afectada por aceite, polvo, soluciones cáusticas, lejía, agua, etc. No solo que no se ve afectada por este tipo de sustancias, sino que la podemos limpiar con chorros de alta presión de hasta 80 bares, ¿vale? Y a distancias muy cercanas, de 10 a 15 centímetros, ¿vale? Luego, por tanto, esto es una característica muy importante a tener en cuenta, el hecho de que sea el estándar de fabricación de nuestros equipos. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿podemos encontrar este grado de protección en el mercado? Por supuesto, pero normalmente casi todos los fabricantes tienen una línea estándar de trabajo que no es IP69K, y si nos queremos ir a este tipo de soluciones tenemos o bien que saltar a una gama superior, con lo cual estamos incurriendo en un gasto adicional, o bien tenemos que irnos a protecciones, siliconas, capuchones, etc., con lo cual también estamos incurriendo en un gasto adicional, ¿vale? Entonces, aparte de que es el mayor grado de protección para entornos industriales, lo importante es que es nuestro estándar de serie, ¿vale? Y por último, deciros que también aguanta temperaturas de hasta 80 grados en agua, y creo que no me dejo nada más. Lo vamos a ver sobre un vídeo también, ¿vale? Así, me dejo también que la K hace referencia a altos impactos y vibraciones, que también lo aguanta gracias a este grado de protección, ¿vale? Vale, pues visto el diseño, el montaje sencillo y la robustez, vamos a las soluciones de valor añadido, como os he dicho antes, y una de ellas es la customización, ¿vale? Customización sobre los equipos, como lo que podemos ver ahora mismo en este reloj que tenemos directamente sobre los pulsadores. ¿Dónde podemos conseguir esto? En el configurador de SiriusAct, ¿vale? ¿Qué nos ofrece el configurador? Bueno, lo primero, nos ofrece todo el portfolio de nuestra gama de mando y señalización SiriusAct. Y las siguientes aclaraciones que quiero hacer son extensivas tanto para actuadores, cajas como componentes sueltos. La unidad mínima de pedido de algo customizado a gusto y necesidad de cliente es una unidad, ¿vale? Cada cosa que yo configure a medida del cliente nos va a devolver un código CIN de identificación única que va a hacer que cada vez que yo necesite ese equipo, o sea, que cada vez que yo solicite ese número CIN, me van a devolver fábrica mi equipo configurado, ¿vale? Luego, por tanto, solo tengo que hacer las configuraciones en una ocasión, ¿vale? Especialmente en el caso de las cajas, pero con todos los productos, el configurador nos va a devolver documentación adicional del producto, de las configuraciones, en caso de que sean cajas, de las posiciones de montaje, etcétera, ¿vale? Y podemos serigrafiar todos los equipos, pulsadores, selectores, setas, lámparas, las etiquetas, las cajas, etcétera, etcétera, ¿vale? En total podemos hacer más de 50.000 configuraciones diferentes. ¿Dónde encontramos el configurador? Bueno, pues si ponemos en Google configurador SiriusAct Siemens, nos va a salir
las primeras, si no es la primera, es una de las primeras entradas. Y si estáis acostumbrados a trabajar en el Industry Mall, directamente en la parte de configuradores lo podéis encontrar, ¿vale? Bueno, como veis, en la parte de la derecha os he cogido una captura de la página de inicio del configurador que tenemos dividida en partes, ¿vale? Por un lado, en la parte superior tenemos tres imágenes verticales, que una de ellas corresponde a actuador señalizador, en caso de que yo quiera configurar un actuador o un señalizador, una lámpara, etcétera, un selector. La posición central correspondería en caso de que yo quisiese configurar una caja, y la parte de la derecha en el caso de que yo quiera configurar un componente suelto, ¿vale? La parte inferior, sin embargo, es para trabajar en caso de que yo ya tenga una configuración previa y quiera venir y cargar una configuración guardada sobre la que quiero hacer modificaciones, introducir una referencia y trabajar sobre ella, o un theme, como os vengo diciendo, de algo específico que ya tengo configurado previamente, ¿vale? Entrando en la primera parte de actuador señalizador, podemos configurar, como os digo, y como veis a la derecha, cualquier equipo de mando o de señalización. Y lo que podéis ver en el configurador, o lo que os va a mostrar, son datos como los que vamos viendo aquí. El tipo de conectividad que queremos, si es un tapón ciego o no, ¿vale? Material del actuador dentro de las 4 gamas que hemos visto anteriormente. Si queremos, en caso por ejemplo de que sea una lámpara, pues aquí nos daría la opción de modular o compacto, como hemos visto, pero como es un pulsador, pues directamente es de la gama modular, ¿vale? Lo hemos pedido iluminado y las condiciones nos las da por defecto, porque como veis tenemos todos estos grados de protección en los equipos, y aquí iríamos eligiendo el color y el resto de características, ¿vale? A la derecha tenemos resultados de lo que hemos podido configurar. Por ejemplo, esto sería una gama plástica donde hemos puesto una imagen, ¿vale? He puesto una imagen neutral, pero imaginaros, aquí podéis poner el logo de vuestra propia empresa, podéis poner el texto de algún proceso concreto con el que estéis acostumbrados a trabajar en vuestra empresa, o textos que conozcáis vosotros porque es vuestro día a día y lo podéis serigrafiar de manera personalizada. En la gama de 30 milímetros podemos serigrafiar, como os dije, el marco y también lo que es el pulsador, ¿vale? En los selectores, no sé si apreciáis aquí el on y el off, también podéis serigrafiarlo directamente sobre el propio equipo, aunque yo luego, si quiero poner etiquetas también, pero podemos serigrafiarlo sobre el equipo. Y esto que veis aquí es la cabeza de una seta de emergencia, ¿vale? Sobre la que veis que también podemos serigrafiar, ¿vale? Toda esta inscripción es una inscripción grabada a láser directamente en fábrica y de larga durabilidad, ¿vale? Vale, hemos visto los actuadores, vamos a ver el caso de las cajas. Como veis, vuelvo a remarcar que la unidad mínima de pedido es una unidad, ¿vale? Que nos va a devolver la configuración, el código CIN, y aquí sí que hay una parte importante en cuanto a las cajas comunicables. Si son cajas comunicables, bien sean en ASSI o en IO-Link, vienen montadas y cableadas de fábrica, que esto es también un valor añadido que tenemos que tener en cuenta, que en caso de que no viniesen cableadas y montadas de fábrica, sería un trabajo que tendríamos que hacer aquí, ¿vale? De todo esto, el configurador nos va a ofrecer documentación adicional, en la que veremos a continuación, nos da el esquema de cableado, las posiciones de montaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Os he mostrado a la derecha cajas estándar que podéis ver en gris, caja de seguridad que podéis ver en amarillo, y diferentes opciones a la hora de customizar o serigrafiar, ¿vale? Podemos serigrafiar directamente en los dispositivos, como podéis ver aquí, el marcha y el paro, directamente en las etiquetas solamente, como podéis ver en esta de seguridad, o en ambos, como podéis ver aquí. Aquí tengo el marcha y el paro, y adicionalmente, si alguien no supiese interpretar, imaginaros los símbolos normalizados, pues lo tenemos por escrito, ¿vale? Y como veis, las tres cajas que tenemos, estas son en posición vertical, pero también tenemos la opción de cajas de montaje en posición horizontal, donde veis que las etiquetas ya también vienen giradas para poderlas leer correctamente, ¿vale? Y todo esto, como os digo, en caso de las cajas comunicables, nos vendría así tal cual ya
montado de fábrica. Bien, vale. Como nos viene montado de fábrica, pues nos da información adicional como la que veis aquí. Los actuadores y en qué posición van montados, el punto D, el C, el B y el A por orden corresponderían de arriba abajo con la imagen, ¿vale? Y no solo a nivel externo, sino también aquí nos da una visión del montaje interno. Aquí nos está mostrando que en la posición 1 hay montado un contacto con esta referencia, en el siguiente actuador lo mismo, en la posición 1 tendríamos esta referencia y en la 3 este módulo LED, ¿vale? Y en el siguiente, en las dos siguientes posiciones nos indica que viene montado el módulo ASI y aquí un contacto en esta posición, y aquí, al ser la seta de emergencia, también podemos ver que viene el doble contacto en la posición 1 y 2, y en la posición 3 viene, como os digo, la tarjeta de ASI Safe, ¿vale? Por último, al venir cableado de fábrica, es lógico que nos den el esquema de cableado, ¿vale? Por si en el futuro hubiese que hacer algún tipo de modificación, reparación, cambio, etcétera, ¿vale? Para que el cliente tenga esa información, que por supuesto es necesaria. También nos la ofrece el configurador, ¿vale? Por último, nos ofrece la vista de despiece, que esto quizá es menos importante, es un tema más visual, pero desde mi punto de vista, en caso de, por ejemplo, fases de oferta o en caso de que yo tenga que documentar un proyecto, pues toda esta información es importante, ¿vale? Hemos visto que podíamos configurar actuadores, cajas y etiquetas. Luego, por último, nos quedaría esta parte de las etiquetas, donde, como veis, tenemos diferentes opciones, bien para etiquetas de seta de diferentes tipos, bien para botones, el exterior de los botones que los podemos cambiar en caso de que necesitemos serigrafiar algo, modificar algo, etcétera, ya sea de tipo luminoso o sin iluminar, o las etiquetas de los potenciómetros, donde también podemos pues poner lo que creamos conveniente, ¿vale? Como veis, la parte del configurador nos ofrece múltiples posibilidades adaptadas totalmente a las necesidades del cliente y de nuestras soluciones, ¿vale? Entonces, bueno, os animo a que lo probéis, a que vayáis bien a Google a buscarlo o bien al Industry Mall, y en caso de que tengáis dudas, por supuesto, en la parte de la derecha tenéis mi contacto, mi email, incluso mi teléfono. También podéis contactarme por LinkedIn. Si ya todavía no lo habéis hecho, es hora de cambiar a SiriusAct. Espero que esta píldora informativa os haya gustado y sobre todo los contenidos os hayan aportado. Y para cualquier aclaración quedo a vuestra disposición y espero vuestro feedback o vuestras consultas. Muchísimas gracias y un saludo para todos.